Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con Mice and Mystics de ratones y magia. Este juego editado por Masqueoka, un juego que tiene 12 años, es del año 2012 y que en el 2013 recibió diferentes nominaciones y premios. ¿Y por qué venimos ahora con este juego que ya tiene 12 años? Bueno, pues porque Masqueoka de alguna manera ha confirmado ya que va a publicar la tercera edición. Esta que veis aquí es la segunda edición y el juego está descatalogado en español desde hace bastante tiempo. En la página web de Masqueoka ya se ofrece la posibilidad de realizar la precompra de esta tercera edición con un descuento si se hace esa opción de precompra, porque el juego va a tener un precio oficial, según la web de la editorial, de 80 euros. Además, existen diferentes expansiones, no todas se llegaron a publicar en español. En algún vídeo posterior hablaremos de las expansiones, pero como la editorial dice que el juego se publicará en el último tramo del año, pues creemos que es una buena opción para traer ahora este vídeo y presentaros un poco cómo es este conocido juego. Si no es a final de año, pues quizás sea a principio del año que viene, pero bueno, el juego ya está en proceso y en breve se tendrá esa tercera edición. Tercera edición que, según la editorial, pues se han revisado los textos, las cartas, el material para mejorarlo, hacer pues más actualizados y mejores los textos. Bueno, y después el resto de elementos es similar. El juego no cambia. Lo que ha tratado la editorial, según declaran ellos mismos, es de mejorar el juego. También por primera vez se incluyen los textos del juego en audios que se podrán utilizar. Porque este es un juego de mazmorras y narrativo. Nos vamos a encontrar un manual de reglamento, un reglamento del juego, y después nos vamos a encontrar el libro de los capítulos de la historia. Este primer libro, porque hay varios libros, de ahí el tema de las expansiones, que en otra ocasión hablaremos. Este primer libro se llama Dolor y Recuerdo, tiene un total de 12 capítulos, un juego con componente narrativo bastante importante, en el que iremos leyendo la aventura y sorteando los peligros que nos aparezcan en cada uno de los capítulos. Hay que tener en cuenta que este juego es un juego que está pensado para jugarse a partir de 7 años y por lo tanto el tema de que ahora se vayan a ofrecer los textos del libro y de la historia, de la aventura en audio, bueno, pues también le quita esa idea de que al ser un juego pensado para jugar en familia con niños, bueno, pues el hecho de la lectura, algo tan importante que este juego ayudaba, ¿no?, a progresar y potenciar la lectura, pues yo creo que no es una buena idea tener los audios, pero bueno, ahí está esa opción. Para los que no les guste leer, triste que no nos guste leer, ¿no? Entonces yo creo que no potenciar la lectura en un juego de este tipo, para mí es un error, pero bueno, es una opción. Dejaré los audios, lo habrán estudiado, y que quizá con los audios, bueno, pues puedan tener más ventas, no lo sé. Yo lo veo un error evitar la lectura del material porque te mete en la historia, y además yo creo que es mejor leer que escuchar todos directamente, ¿no? Porque además se puede ir turnando la lectura entre los diferentes capítulos, entre los diferentes jugadores, cada uno puede leer una parte. Bueno, yo en este juego voy a defender la lectura antes que los audios, pero es una opinión personal. Lo que sí, como os digo, antes de meternos en detalle, este Mice and Mystics es un juego de iniciación a los juegos de mazmorras, con miniatura, con enfrentamientos, con mejora de personaje, con personajes asimétricos, con la posibilidad de mejorar el equipamiento, la mochila, las habilidades, subir de nivel nuestro personaje. Todo eso en un juego que está pensado para que los niños aprendan a jugar. Por lo tanto, es un juego extremadamente ligero, extremadamente sencillo, extremadamente fácil de superar los capítulos y de ganar el juego. Por lo tanto, no va a encontrar aquí ningún reto. Un jugador de juegos de mazmorras que busca aquí un reto, pues se le va a hacer un juego aburrido porque es muy sencillo. Pensar que es un juego de rango familiar, especialmente pensado para jugar con niños, que se disfruta muy bien en familia o se puede disfrutar en un grupo de amigos o en casa, si no tenemos la pretensión o la intención de enfrentarnos a un juego que nos suponga un reto, porque eso no lo vamos a encontrar. Entonces eso quiero dejarlo claro desde el principio. Es un juego de 1 a 4 jugadores que se juega igual en el número de jugadores que sea. Se juega igual, me refiero, porque cada capítulo nos va a indicar cuántos personajes van a participar. Hay 6 personajes que podemos llevar los jugadores de la partida,
hay 6 que tendremos que elegir, porque normalmente el capítulo nos dice, bueno, pues van a participar estos 4, tienen que participar 4 personajes, y nos puede obligar a que uno o 2 tengan que participar obligatoriamente en el capítulo, y el resto los podemos escoger. Entonces, lo que decía es que, independientemente del número de jugadores, siempre participa el mismo número de personajes en la partida. En función del número de jugadores que seamos, pues algún jugador tendrá que llevar más de un personaje o no. Si jugamos en solitario, tenemos que llevar a todos los personajes, tendremos que llevar a 4 personajes. En este Mice and Mystics, lo que nos vamos a encontrar es una aventura tipo cuento. Era un reino gobernado por un bondadoso pero descorazonado rey que había perdido a su reina y ya no podía contar con su ayuda para gobernar el país o criar a su único hijo, el príncipe Colin. Un día de verano, un emisario llegó al castillo anunciando la llegada de la misteriosa y bella reina Banestra. En poco tiempo el rey Andon anunció su intención de casarse con ella. Y luego vinieron los días oscuros. Este es un juego, Mice and Mystics, de ratones y magia, en el que los jugadores asumen el papel de héroes que aún son leales al rey, pero para escapar de las garras de Banestra, ahora mismo son ratones. Es decir, éramos personas y nos hemos convertido en ratones por este reino mágico. Y vamos a interpretar a esos ratones, un grupo de ratones de campo que deben recorrer el castillo. El castillo ya sería un lugar peligroso, solo con los secuaces de Banestra al mando, pero por desgracia no son las únicas amenazas que acechan a nuestros héroes. Podrás jugar como el príncipe Colin, podrás jugar como Ned, el herrero, podrás con este grupo de ratones tomar diferentes papeles, podrás atacar a distancia con el mago Máginos, o proteger a tus compañeros con Tilda, que es la sanadora, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa asimetría de los personajes. Es un juego cooperativo, totalmente cooperativo, en el que los jugadores trabajan juntos para salvar un reino en peligro. Pero hay que tener en cuenta que es parte cuento de hadas y parte juego. Es un juego para jugar en familia, bueno, y vivir esas aventuras. Y como os decía, bueno, pues tenemos el manual del reglamento y la historia, el libro de historia que nos va contando en cada capítulo a lo que nos vamos a enfrentar. Hay una primera parte pues narrativa y después también nos indica cómo se organiza el capítulo, algunas reglas especiales del capítulo y demás. Cada capítulo tendrá sus condiciones de victoria y de derrota, tendremos que alcanzar objetivos diferentes. Y bueno, pues eso a lo largo de los 12 capítulos que conforma el libro. Como veis, el juego se conforma el tablero con estas grandes losetas de tablero modulares que tienen 2 caras. Hay varias de estas losetas, no solo estas 3, las otras las tengo aparte, y según el capítulo del libro al que nos enfrentemos, nos indica cuántas losetas y por qué lado y de qué forma las tenemos que colocar para conformar el tablero de juego en el capítulo que vamos a jugar en ese momento. Además tendremos este segundo tablero que tiene 2 partes, es como un puzzle, se divide en 2, y aquí es donde llegamos el control del capítulo y el control del juego. Ahora os explicaré más en detalle. Y luego tenemos pues todos los componentes, miniaturas de enemigos, miniaturas de los ratones, más miniaturas de enemigos, los dados de juego que ahora veremos. Pues un ejemplo de uno de los personajes. Esta situación de partida representa tal cual el capítulo tercero de los 12 que hay en este libro primero de Dolor y Recuerdo. De esos 12 capítulos, este sería el capítulo tercero. Y tenemos la disposición, aquí tenemos a la vista uno de los personajes, participan en concreto 4, y hay uno de ellos que es obligatorio, que es el mago, Máginos. Es el que nos obliga a llevar el capítulo y los otros 3 los podemos elegir. Hay que tener en cuenta que si lo jugamos en modo campaña, si vamos jugando los capítulos enlazados, si nos ponemos como un reto ir superando desde el 1 hasta el 12, porque se pueden jugar capítulos sueltos, siempre hay una condición de inicio que permite que el grupo de ratones se enfrente a cualquiera de los 12 capítulos. Podemos escoger cualquiera, pero si lo jugamos en modo campaña, la gracia que tiene es que vamos a poder guardar algunos de los avances. Vamos a poder, por ejemplo, guardar las hazañas del cuento que vamos consiguiendo. Vamos a poder guardar una mejora de equipo. Ahora os explicaremos cómo es el equipo. Podemos guardar una mejora de equipo. Y podremos guardar también los avances de nivel, de las habilidades de los ratones. Y de esa manera, bueno, puedes ir conservando alguna mejora de los personajes, y de esta forma los personajes pueden entrar y salir del juego, pero cuando vuelves a utilizar un personaje, si ya participó en la campaña, probablemente tenga alguna pequeña mejora sobre lo que sería su inicio normal, y eso también lo hace interesante para los niños, recuperar alguno de sus personajes y que tenga alguna de las cosas que consiguieron durante la partida.
Bueno, esto sería el planteamiento general del juego. Cada capítulo tiene su objetivo, tiene sus losetas, tiene sus desafíos, y ahora vamos a explicar un poco por encima cómo funciona este Mice and Mystics. Bueno, lo primero es que si cogemos a los personajes, vemos que cada uno tiene su nombre, tiene su ilustración, y tiene la clase de ratón que es. En este caso, Tilda es sanadora. Puede haber guerrero, manitas, bribón, líder, mago, bueno, hay varias categorías. Después nos indica el valor de ataque, de defensa, de sabiduría, de conocimiento y de movimiento. Para poner en práctica cada una de las habilidades, lo que utilizaremos serán dados, en la mayoría de los casos. Bueno, la sabiduría normalmente influye para poner en práctica determinadas habilidades, no entra en juego con los dados. Para el ataque, este personaje lanzaría 2 dados, para la defensa lanzaría 1 dado, para el movimiento, al valor que apareciera en los dados, sumaría su valor de movimiento, y su valor de sabiduría y conocimiento le podrá valer para poner en práctica diferentes habilidades. Hay cartas de equipo, de habilidades, de trucos, de efectos, que algunos tienen requisitos, y puede ser requisito de clase del ratón, de tipo de ratón, sanadora, líder, guerrero, etc., o puede ser también requisitos de sabiduría, de manera que esa asimetría de los ratones lleva también a que no todos los ratones puedan hacer uso de todas las cartas. Pero como todo buen juego cooperativo, cuando estamos en proximidad los ratones en la misma casilla, en casillas adyacentes, vamos a poder compartir cartas que hayamos obtenido, y así, bueno, pues facilitarle a un compañero una carta que a lo mejor a nosotros no nos interese, no podamos utilizar, pero que a otro compañero sí le pueda venir bien esa carta. Nos dice qué equipamiento inicial va a tener, por ejemplo, Tilda, el mazo de Tilda y el peto de cuero, y después algún poder. En este caso, bueno, pues como es la sanadora, pues tiene algunos poderes especiales para ayudar también a sus compañeros. El equipamiento nos puede aportar mejoras en el ataque y en la defensa. No nos permite tirar más dados, pero sí que al resultado de los dados le vamos a poder añadir valores de ataque o valores de defensa en función de si nuestro equipamiento así nos lo permite. Bueno, lo que os decía antes de la simetría de los personajes, ¿no? Antes veíamos a Tilda y ahora vemos a Ned, que es el manitas y el guerrero. Ya veis que tiene más vida de la que tenía Tilda. Y fijaros, tiene una resistencia extrema. Ned no puede quedar aturdido ni enredado, pues tiene también sus diferentes valores en la carta. Si vemos a otro, pues tenemos a Filch, que es el bribón. Ya veis que también tiene valores diferentes, tiene menos vida, el equipo inicial es la daga. Y ya veis ahí que, bueno, pues tiene la habilidad del ladronzuelo, el rabo prensil, bueno, pues son esas asimetrías que tienen los personajes del juego, ¿no? Cada uno tiene sus habilidades particulares. Y bueno, por tener un ejemplo más, pues tendríamos al mago, que es Máginos, que tiene la vara de Máginos, que la vara de Máginos lo bueno que tiene es que es una vara mágica que permite tanto utilizarla en el ataque a distancia como en el ataque cuerpo a cuerpo. Se puede utilizar en cualquiera de las dos condiciones. Bueno, ya veis ahí, ¿no? Pues que tiene además la posibilidad de conseguir más quesos cuando ataca y lanza los dados que sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues con todo esto veis la simetría que tienen los personajes. Bueno, aún hay más, quedaría Lily, que también tiene ataque a distancia, y quedaría Colin, que es el príncipe, bueno, del personaje central de la historia. Por ejemplo, aquí tenemos el equipamiento inicial de Tilda. Tenemos el mazo, para el ataque, el peto, que es para la defensa. Aquí ya nos añade uno de defensa. Y lo curioso de esto es que, no sé si se sabe muy bien, pero están resaltados, por ejemplo, el mazo de Tilda, el ratón en el dibujo tiene resaltada la mano derecha, como un color así amarillo, y aquí el peto resalta el cuerpo en ese color amarillo. ¿Por qué? Porque podremos llevar equipamiento con el límite de que solo podemos llevar una carta de equipamiento por zona equipada. Podemos equipar mano derecha, mano izquierda, las patas, el rabo, el cuerpo o la cabeza, para tener diferentes elementos de ataque y de defensa. Y después las armas pueden tener alguna característica y alguna habilidad concreta cuando se utilicen. Además, cuando los ratones suben de nivel, podemos obtener habilidades. Eso es lo que obtenemos cuando los ratones suben de nivel. Y estas habilidades, que podremos tener varias también, pueden tener un condicionante de clase de ratón y después una habilidad concreta en la que tendremos que gastar unas unidades de queso determinadas para utilizar esa carta, bien en un momento concreto, bien durante todo nuestro turno, bien durante una ronda, en fin.
en función de las habilidades, y podremos ir obteniendo diferentes habilidades a lo largo de la partida. En cuanto a los dados, bueno, pues los dados es lo que os comentaba antes. Aquí tenemos los dados, a ver si conseguimos que se vean bien. Y veis que los dados tienen una serie de figuras y después tienen unos pequeñitos números. Todo eso entra en juego. Por ejemplo, cuando hacemos el movimiento, tiramos el dado y el número que tiene el dado, ese pequeñito número, en la parte superior izquierda se sumará a nuestro valor de movimiento y nos permitirá mover. ¿Veis las espadas? Pues serían valor de ataque cuerpo a cuerpo, el arco sería valor de ataque a distancia, y el queso, bueno, pues nos permitiría obtener, bueno, pues porciones de queso, que las tenemos aquí, que con estas porciones de queso podemos pagar para utilizar nuestras cartas de habilidades, bueno, y puede tener otros efectos también durante la partida, como por ejemplo, si reunimos 6 porciones de queso, podremos subir a nuestro ratón de nivel, es decir, podremos adquirir otra carta de habilidad. Las cartas de habilidad, además, se conservan entre capítulos cuando estamos jugando una campaña. Los quesos tienen otro problema, tienen una característica que tienen otro problema, y es que cuando los enemigos actúan, los enemigos se mueven, atacan y defienden, y para eso lo hacen también con los dados, hacen lanzamiento de dados. Si en ese lanzamiento de dados de los enemigos sale un queso, los enemigos no se quedan con el queso. En el tablero de control del cuento, esos quesos van aquí, a esta rueda, y cuando la rueda se llena, el control de capítulo avanza una página. Normalmente nuestra condición de victoria es que alcancemos un objetivo que nos diga el capítulo antes de que se acabe ese capítulo. El que la rueda se complete de quesos por acciones de dados de los enemigos en su movimiento, ataque o defensa, provoca que cuando esté lleno aumente una página. Si el marcador del reloj de arena llega a la loseta de fin, que en cada capítulo puede tener una ubicación diferente en función también de la dificultad o de la duración de ese capítulo, bueno, pues cuando el marcador del reloj de arena alcanza la loseta de fin, si no hemos conseguido nuestro objetivo, pues hemos perdido ese capítulo y tendríamos que repetirlo. Bueno, pues esa es una de las posibilidades que hay. Además, cuando se llena todo eso, además de avanzar una página el capítulo, además sale una horda de enemigos también como elemento de dificultad, bueno, porque nos estamos retrasando, ¿no? Entonces, en el juego tendremos esa faceta de tiempo también, en el que los enemigos nos irán apretando, porque según se van llenando el círculo, la rueda de quesos, va avanzando el capítulo y van saliendo hordas de enemigos que nos van poniendo en dificultad. Porque tener en cuenta que vemos que aquí tenemos la vida. Tenemos la vida, nos van haciendo también daño, pero es un juego en el que no vamos a morir. Como es un juego familiar, pensado para jugar con niños a partir de 7 años, aquí no se muere. Aquí cuando pierdes todas las vidas lo que ocurre es que eres capturado, y luego se puede rescatar a ese ratón. Cuando consigamos eliminar a los enemigos de la loseta podríamos rescatarlo. Los ratones pueden quedar capturados cuando pierden la vida, cuando son arrastrados por corrientes de agua, bueno, una serie de circunstancias. Luego también pueden ser aturdidos, pueden ser hechizados, bueno, pueden quedar digamos, así, tirados en el tablero, pueden perder acciones, pero bueno, nunca se llega a morir, siempre podemos recuperarnos y terminar la partida. En ese sentido es un juego, pues, family friendly. Bueno, vamos a meternos ya un poco más en lo que es el juego. Como decía, cuando empezamos hemos distribuido las losetas que van a conformar el mapa, y ya tenemos los personajes que vayan a participar, aquí un ejemplo, y tenemos la distribución inicial de enemigos. Tenemos dónde va a producirse el final de ese capítulo, si llega el reloj de arena. En este caso hemos tenido que utilizar una carta de encuentros, puede ser que el capítulo nos diga qué enemigos empiezan, o si no, que utilicemos una carta de encuentros. En la baraja de encuentros se le da, en el mazo de encuentros, se le da la vuelta a la primera carta, y en función de la página en la que estemos, pues va a salir una serie de enemigos, por ejemplo estos. Además, cuando se complete la rueda de quesos, si el capítulo no dice nada en cuanto a la horda de este tipo, pues la carta tiene especificada una horda. En este caso, pues saldría la araña. Hay enemigos más pequeños, intermedios, y luego están los enemigos grandes que ocupan una casilla y que son más difíciles de derrotar, y además tienen ataques más potentes, utilizan más dados para atacar, más dados para defenderse. Cuando empieza la partida,
Cada uno de los personajes, tanto los ratones como los enemigos, tienen sus cartas de iniciativa. Estas cartas de iniciativa se barajan y se ponen en este lateral del tablero de control del cuento y establecen el orden en el que se va a jugar. Por ejemplo, en este momento, en este capítulo 3, primero empezarían las cucarachas, porque su carta es la que está más arriba. Luego iría Ned, luego iría Máginos, luego irían los guerreros rata, luego iría Tilda y por fin iría Filch. Entonces se iría jugando así, alternando entre los héroes y los enemigos. Siempre se utilizan los dados para el movimiento y para ejecutar las diferentes acciones. Los héroes tendrían que ir avanzando a lo largo de los tableros y son los héroes los que mueven también a los enemigos, para no moverlos de cualquier manera en su ubicación al principio y también cuando se mueven y atacan. Ya el manual nos indica que según si son enemigos de ataque cuerpo a cuerpo o de ataque a distancia, bueno, pues cómo se mueven, hacia quién van, en eso también interviene la iniciativa. Siempre obligatoriamente se mueve hacia los héroes, se ataca en una regla general por orden de iniciativa, y si ya se ha ido atacando los ratones, después se van repartiendo los ataques para que todos los ratones sean atacados, pero bueno, no se deja todo a la libre elección, sino que más o menos está establecido una forma en la que la IA de los enemigos va a actuar para que sea de una manera lógica y no los tengamos por ahí desperdigados para que no nos ataquen, o sea, van a ir a por nosotros. Después tendremos el mazo llamado de búsqueda, que es donde los personajes van a encontrar pues los trucos, el nuevo material de equipamiento, pequeños eventos, bueno, una serie de cuestiones que van a salir, cartas que se ejecutan en el mismo momento, que dan determinadas habilidades, ventajas o desventajas. Nos pueden dar quesos, nos pueden hacer perder quesos, puede haber alguna cosa con los enemigos, nos pueden dar pequeños trucos de un solo uso, o nos pueden también aportar equipamiento. Cuando conseguimos una carta de búsqueda pasa a nuestra mochila, el equipamiento sería lo que esté debajo de la tarjeta de nuestro ratón, la mochila a un lado y luego las habilidades. Cuando obtenemos cartas de búsqueda, bueno, pasarían primero a la mochila y luego ya sabéis que se pueden intercambiar con otros personajes y demás. Pero bueno, ¿cómo desarrollaríamos el juego? ¿Qué se hace en un turno de un ratón? Bueno, pues tenemos varias posibilidades. Lógicamente, la primera sería mover. Ya explicamos que con los dados y los valores que tenemos ahí. No haríamos caso a los dibujos cuando nos movemos, solo al numerito y al valor de movimiento que tenemos. Sumaríamos todo y nos iríamos desplazando por las casillas. Podemos mover y realizar una acción, solo una. Bien podemos hacer la acción y luego mover, o mover y luego realizar la acción. Solo podemos hacer una acción. Hay algunas cuestiones que nos van a impedir determinados movimientos. Va a haber, ahora no sé si se ven bien en cámara, pero algunas líneas amarillas, algunas líneas rojas, que nos van a permitir o impedir traspasar algunas zonas, o que nos van a exigir más o menos valor de movimiento para poder vencer algunas zonas, como por ejemplo movernos por agua, movernos en espacios que estén a diferente altura, etc. Y también vamos a poder tener ayuda de objetos que vamos a poder ir consiguiendo a través de las búsquedas. Pues vamos a poder conseguir, por ejemplo, el anzuelo y el sedal, que nos va a permitir alcanzar zonas más altas. Vamos a poder conseguir, por ejemplo, las uvas, que nos van a permitir distraer a las cucarachas o incluso utilizarlas como arma arrojadiza. Bueno, vamos a poder encontrar, por ejemplo, la menta, que nos va a servir para librarnos del gato, disfraces para que no nos vean. Bueno, una serie de cosas que vamos a poder conseguir para el grupo y que vamos a ir disponiendo aquí, igual que las hazañas de cuento, que vamos a poder conservar estas sí entre los capítulos de la campaña. Bueno, pues mover podría ser una de las acciones que puede tener diferentes contratiempos o dificultades en función del tipo de casilla por la que nos estemos moviendo. Y después, en cuanto a las acciones que podemos realizar, como decíamos, solo una en nuestro turno, tendríamos correr, que sería mover una segunda vez, por tanto desplazarnos más espacio. Podríamos luchar, entonces tiraríamos el número de dados que nos indica nuestro valor de ataque, y si es cuerpo a cuerpo tendrían que salir espadas, y si es a distancia, pues nos tendrían que salir los arcos. A eso le sumaríamos los valores de ataque que pudiéramos tener, y entonces, bueno, pues esos serían los daños que potencialmente le podríamos hacer a los enemigos. En ese momento, los enemigos, según la característica de su carta de iniciativa, tirarían los dados de defensa que correspondieran. Si son capaces de bloquear con escudos, pararían algunos golpes, y si no son capaces de parar los golpes suficientes, en función de la vida que tengan, estos como son más sencillos o tienen una vida, pues podrían ser derrotados.
Después también podríamos hacer una búsqueda, como otra opción de acción. Podríamos correr, podríamos luchar y podríamos buscar. Para buscar, algunas caras de los dados tienen como un signo, como si fuera una explosión o un asterisco en la esquina inferior derecha, como vemos en este no lo tiene y este sí, tiene el asterisco. Tenemos que anunciar que vamos a hacer una búsqueda, lanzaríamos el dado y si conseguimos la cara donde aparece este símbolo, entonces podríamos robar una carta del mazo. Y en función de la carta que fuera, por ejemplo, esta es queso oculto, bueno, pues podríamos tener el beneficio, o leer el evento, o conseguir el equipamiento que fuera en ese momento. Luego también tendríamos la opción de recuperarnos. Recuperarnos es cuando estamos aturdidos o enredados, que se nos van a poner diferentes losetas de estado que hay, que nos pueden suceder durante el juego. Se pondrían estas losetas de estado sobre nuestra carta de iniciativa. Bueno, y con la acción de recuperarse podríamos librarnos del aturdimiento o del enredo. En algunos casos puede ser que tengamos que tirar algún dado, puede ser que para librarnos de algunos estados sea más difícil que de otros. En algunos puede ser simplemente con hacer la acción de recuperar, y en otros tenemos que anunciar que vamos a intentar recuperarnos y vamos a tener que lanzar un dado. Yo digo, en función del estado que tengamos, del efecto que hayamos tenido, si es aturdido, si es enredado, etc. Y después, una cosa muy interesante del juego sería la acción de explorar. La acción de explorar es la que abre todavía más las opciones del juego. Cuando las losetas se distribuyen por la zona de juego y se conforma el tablero, hay que atender a una flechita que tienen en la parte superior izquierda para que todas estén orientadas de la misma manera y entonces casen tal y como nos indica el libro del capítulo. Eso es así porque para pasar de una loseta a otra, estas zonas que veis aquí de dos colores tienen que estar del mismo color para poder pasar de una a otra. Y además porque hay algunas zonas de algunas losetas que se pueden explorar. Por ejemplo, aquí hay escaleras, en otro caso hay alcantarillas, hay agujeros en el suelo o en las paredes o en un árbol, y los ratones pueden intentar meterse por ellos. Esta exploración, que se hace simplemente anunciándola y es automática, solo se puede hacer cuando no hay enemigos ya en la loseta, cuando hemos librado de enemigos la loseta, y se puede hacer de dos maneras diferentes. Vamos a suponer que ya hemos librado los enemigos de la loseta, y que, por ejemplo, estamos en esta loseta de exploración, porque aquí, aunque a lo mejor no se ve muy bien, hay unas escaleras dibujadas en la loseta. Con que solo un ratón esté aquí ya se puede explorar y afecta a todos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se voltea la loseta. Hacemos la exploración, volteamos la loseta, buscamos la flecha, la ponemos en la misma orientación y aparecemos en otra localización, pues del castillo o del lugar en el que estemos. Esto facilita dos cosas. La primera, encontrar nuevas tramas de la historia de ese capítulo en las que podremos entrar de forma opcional. Si vamos muy apretados por el tiempo o por las hordas y por el estado de salud de nuestro grupo, pues a lo mejor no nos compensa meternos en estas segundas tramas, en estas segundas líneas de la historia. Entonces a lo mejor podemos obviar el meternos en estas cuestiones. Eso normalmente el libro del cuento nos lo informa, nos dice, bueno, hay una segunda trama en la que podéis entrar o no, vosotros lo decidís. Pero hay otras ocasiones, como esta, en la que no tenemos casado los colores y no vamos a poder atravesar de aquí a aquí, porque no estamos al mismo nivel, aquí estaríamos en los subterráneos y aquí estaríamos en el comedor. Normalmente las losetas ya tienen el nombre, en este caso estamos en los túneles de la cocina, y aquí en este caso estamos en el salón comedor. Bueno, pues desde los túneles, para poder entrar en el salón comedor, tenemos que estar al mismo nivel. En este capítulo va a ser obligatorio explorar, voltear esta loseta, entrar en la cocina y ponernos al mismo nivel que el comedor. Pero en otros capítulos puede ser que no sea necesario, porque esté al revés, ¿no? Imaginaros que esto está así, que nosotros podemos atravesar y que tuviéramos la opción de ir a los túneles para obtener algo que no es estrictamente necesario, pero que a lo mejor nos puede pues, venir bien para el resto del capítulo o lo que sea, pero que podemos salvar el capítulo sin eso. Bueno, pues tendríamos que explorar para irnos a los túneles, luego volver otra vez arriba y luego seguir el camino. Pensar que cada vez que volteamos una loseta, si el libro no dice nada, tenemos que hacer un encuentro. Tenemos que coger una carta de encuentros que en función de la página en la que estemos nos va a decir qué enemigos aparecen en esa loseta. Darle la vuelta y también al entrar en una loseta nueva se va a producir eso. Bien el capítulo nos puede decir qué enemigos van a aparecer
y si no dice nada, sacamos una carta de encuentros y desplegamos los enemigos correspondientes. Por lo tanto, cada vez que volteamos una loseta, bueno, pues aumentan los peligros. En este caso sería obligatorio, porque ya veis que no casan. Una vez que exploramos y entramos en la cocina, bueno, pues tendremos que enfrentarnos a los peligros y quizá también a los beneficios que puedan tener esa loseta, y finalmente, cuando ya casan en color, bueno, pues cualquiera que se acerque al borde vuelve a explorar y podemos pasar a la loseta de al lado, con esa acción de explorar que os comentaba. Nuevamente aparecerán nuevos enemigos y nuevos elementos. Cuando digo nuevos elementos es que puedan aparecer fichas o losetas que puedan beneficiarnos, y también se puede anunciar por el lector de la historia que al entrar en esa loseta hay algún elemento especial que se puede buscar. Y por lo tanto, los ratones ya podrían realizar una búsqueda normal o una búsqueda especial. En esas búsquedas especiales pueden aparecer objetos de equipo para el grupo, etcétera, una serie de cosas. Por lo tanto, bueno, el juego es bastante rico en cuanto a las acciones, a la narrativa y a lo que podemos realizar. Además de mover y realizar una acción, tenemos una serie de acciones gratuitas que podemos hacer en cualquier momento durante nuestro turno, pero no lo podemos hacer en el medio de una acción, antes o después de las acciones que estamos haciendo en nuestro turno, pero no en el medio, ¿vale? Para no trampear. Y solo podemos hacer una acción gratuita por turno, pero podemos hacer todas las acciones gratuitas. Podemos compartir, que si estamos en la misma casilla o en casillas adyacentes, podemos intercambiarnos cartas, podemos equipar, es decir, pasar cosas de la mochila al equipamiento y viceversa, y podemos subir de nivel. Si tenemos 6 quesos, podemos entregarlos para poder obtener una nueva carta de habilidad, cartas de habilidad que vamos a conservar entre los capítulos de la campaña. Como decíamos, en el turno del enemigo, pues los enemigos, bueno, pues mueven, atacan, y luego también, pues, se defienden cuando son atacados. Lo bueno es que, como decía, pues vais a tener diferentes personajes. Los personajes son asimétricos, tienen diferentes habilidades, son de clases distintas. Uno pues será el mago, que va a tener unas habilidades, otro el guerrero, el líder, el manitas, que va a tener pues diferentes acciones, como por ejemplo es capaz de abrir trampas. Tenemos el bribón, que tiene, bueno, capacidad para robar cosas, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Luego además los enemigos que van subiendo su nivel. También las ratas normales se pueden convertir en ratas de élite, que hay unas fichas en las que se ponen encima y se convierten en ratas de élite. Bueno, hay diferentes cuestiones que van completando y mejorando este Mice and Mystics. Bueno, y hasta aquí esta pequeña presentación resumida de este Mice and Mystics, de ratones y magia, este juego que en breve, más que Oca, pues va a traernos nuevamente en español, en esa tercera edición, y bueno, pues por ese motivo queríamos traerlo. Un juego muy narrativo, un juego de iniciación a los juegos de mazmorreo, de enfrentamiento, de mejora de personaje, y bueno, con todos estos elementos que hemos estado viendo, pero quedaros con el tema de que es un juego a partir de 7 años, un juego muy orientado al juego familiar, para introducir a los niños en este tipo de juegos, y que es un juego muy sencillo. No supone un reto, un desafío como juego de mesa, es un juego muy fácil de jugar, pero también es cierto que es un juego entretenido. No quiere decir que solo pueda ser jugado por niños. La advertencia que estamos realizando es para que la apariencia no os lleve a error sobre el tipo de juego que es y luego no os decepcione, porque el juego es muy fácil, extremadamente fácil. No es ningún reto ni representa ninguna dificultad. Es un juego muy, muy, muy fácil. Pero al mismo tiempo es un juego extremadamente entretenido, con toda la narrativa que tiene. Por eso a nosotros no nos gusta la decisión que han tomado de que todo lo que contiene el libro se pueda estar escuchando con un móvil o con una tablet en lugar de tener que leerlo. Esta parte narrativa, luego lo que tienen este tipo de juegos es coger el libro, es coger el cuento, es leerlo, es que haya los niños o los adultos puedan ir leyendo, podamos ir compartiendo la lectura durante la partida, y esa persona que lee, ese narrador, pues vaya además realizando las advertencias sobre los enemigos que hay que colocar, si hay algún elemento especial que se pueda buscar, si hay alguna regla especial en ese capítulo. Bueno, ir leyendo todo eso y no escuchándolo de una grabación. Nosotros pensamos que ahí se pierde un poco, pero va a ser una opción. El libro de cuentos entendemos que va a seguir existiendo físicamente, pero que va a haber la opción de las grabaciones. No las utilicéis
y leer, meteros en el juego a través del libro. Como digo, es un juego extremadamente sencillo, pero es entretenido. También se puede disfrutar por adultos, nosotros lo disfrutamos, jugamos en familia, pero lo disfrutamos un montón. Ahora lo estamos rejugando y bueno, vamos a hacer este tercer capítulo en breve. Ya hemos pasado los dos primeros, hacía tiempo que no lo jugábamos y ahora lo estamos recuperando. Además tenemos una de las expansiones, que ya os hablaremos de ella próximamente en un vídeo, donde la historia continúa, hay nuevos materiales, nuevos personajes. Bueno, ya os contaremos algo más en detalle. Teniendo eso en cuenta, el juego se disfruta muchísimo, tomándolo como lo que es. Pues nada más, si os gusta el contenido que estamos realizando en nuestro canal, pues os animamos como siempre a suscribiros, es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda un montón, bueno, nos da visibilidad como siempre y esas cosas que tiene YouTube. Darle a like al vídeo, dejar algún comentario, eso también nos ayuda un montón por los dichosos algoritmos de las redes sociales. Y nada más, os agradecemos el seguimiento que está teniendo el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa, y nos vemos aquí en próximos contenidos. Gracias a todos y adiós.